Esta noche en Nuevo León en la hora nacional. ¿Sabes cuándo nuestro estado adoptó la tradición del árbol de Navidad? Descúbrelo en Crónicas de Nuevo León con Leonardo Martínez. Más de 120 millones de personas la padecen en el mundo y no es contagiosa. Conoce más sobre la psoriasis. Y en la música, conoceremos el origen de los villancicos con el musicólogo Arnoldo Nerio. Todo esto y más en Nuevo León en la hora nacional. Cuna del béisbol y de la radio. De hombres ilustres y universales, trabajadores, apasionados y alegres. Amorosos, dedicados y sin miedo. Tierra fértil de lugares únicos e inigualables. De monumentos naturales y creados por los hombres. De exquisita gastronomía, a la leña o al carbón, con un sol travieso que salta de patio en patio y que reúne a la familia echando taco y relajo. Los retos, los triunfos, las novedades de nuestro estado y más. Nuevo León en la hora nacional. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Nuevo León en la hora nacional. Les saluda con gusto Porfirio Medellín y Fernanda López. Quédese con nosotros porque hemos preparado un programa que seguramente será de su agrado. Nuevo León en la historia. 27 de diciembre, 1882. Nuevo León en la historia. Nace en Monterrey, Nuevo León, Héctor González, abogado, literato y notario público, quien fuera primer rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy está con nosotros Sara de la Garza, fundadora y presidenta de Vida Nueva Sin Psoriasis ABP. Para conocer los detalles sobre esta enfermedad nos acompaña junto con Enrique Guerra, quien es padre de familia y uno de sus hijos tiene psoriasis. Gracias por acompañarnos en Nuevo León en la hora nacional. Gracias, es un honor estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos gustaría comenzar conociendo qué es la psoriasis. La psoriasis es un problema del sistema inmunológico, pudiera ser hereditario, el estrés lo acelera, son ronchas rojizas, se hacen escamas, son lesiones, dan comezón. Hay diferentes tipos de psoriasis, en nuestra página ahí los pueden ver, hay diferentes tipos. Yo desarrollé una que después de que la tuve en la piel y en la cabeza, porque en la cabeza se confunde con la caspa, ¿sí? Y la diferencia de la caspa y la psoriasis es que la caspa es un hongo y sí es contagiosa y la psoriasis es una enfermedad que no es contagiosa. Entonces tú puedes usar mi mismo cepillo, no se te va a pegar. También es importante que sepan que no porque vean nuestra página y vean diferentes casos te va a dar. Si tienes en las uñas, no tiene por qué darte en todo el cuerpo, ¿sí? Yo desarrollé una que se llama artritis psoriásica. A mí se me caían los vasos. A mí cuando me dijeron silla de ruedas, me empaniqué. Tengo 3 hijos y la más chiquita tenía 43 días y me asusté muchísimo y una doctora en Estados Unidos me dijo, trabaja las emociones. Por eso se forma la asociación y tenemos diferentes actividades en la cual ayudamos a las personas con biomagnetismo médico, con terapias psicológicas, hay psicólogos, hay psiquiatras, talleres de las emociones, tratamientos libres de cortisona. Eso es bien importante, porque tú te pones la cortisona y se te quita 3 días, pero al 9º día la piel se enojó y viene un rebote. ¿Esta enfermedad es curable? Se controla solamente. Nadie tiene la cura definitiva. Pero controlando las emociones, te controlas tú. Yo la tengo ya 23 años controlada, gracias a Dios. ¿Cuál es el mayor problema al que una persona con psoriasis se enfrenta? Discriminación. La gente que tiene en las manos la deja con la mano extendida. Hay un caso en la asociación en la cual ella fue y firmó un voucher y cuando la señorita iba a coger la pluma, agarró un papel y la tiró en la basura. Para ella fue, no te puedo explicar, algo impresionante. Fue a la asociación, estuvimos ahí llorando porque realmente ella era una dentista importante aquí en Nuevo León. Y fue algo muy fuerte cuando hizo la cita y no regresó. Entonces le hablamos por teléfono y ella se suicidó.
Entonces sí es bien importante decir, es una enfermedad que se llama psoriasis y no es contagiosa. Y por eso estamos cada vez hablando más y estamos yendo a empresas, estamos yendo a escuelas a dar esta información de que es una enfermedad que no es contagiosa. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchos niños. Ahorita nuestra preocupación principal, claro, los adultos obviamente, pero los niños. A los niños están batallando, no los dejan entrar al fútbol, al básquet, a la natación, pensando que no saben qué es, pensando que es algo contagioso. No hay edad para que la psoriasis aparezca. Sí, no hay edad. El chiquito más pequeño que tenemos ahorita en la asociación ayudándolo tiene 4 meses. Y justo nos acompaña Enrique Guerra, quien nos comparte que su hijo, Enrique Sebastián, presenta esta enfermedad. ¿Cómo fue su caso, señor? Cuando Enrique Sebastián tenía 7 años, empezó a manifestar en su cuerpecito una especie de ronchitas rojas que no tenían sus bordes definidos, que no eran uniformes, eran diferentes cada una de ellas. Y pues inmediatamente fuimos a ver a un doctor. Casualmente se presentó que fuimos a unas albercas y el doctor pensó que había sido relacionado con las albercas y le dio un tratamiento pensando que era algún tipo de infección que traía el niño, ¿no? Posterior vimos que no mejoró. Nos mandó con un dermatólogo. Dermatólogo durante 6 meses lo trató como si fuera alguna especie de alergia, pensando que podía ser así. El niño mejoró un poco en su cuerpo, pero cada vez se le fue, o sea, de repente amanecía muy bien, y de repente amanecía más lleno, de repente más rojas, más apagadas. Y de repente se le fueron apareciendo más a Sebastián. Enrique Sebastián le daba en su cabecita, en su carita, en sus rodillas, en su estomaguito, en su cara. Era incómodo porque iba a la escuela y los niños de cierta forma les decían que tenía, y él decía que tenía una alergia, no era la forma en la que él se protegía diciendo que era una alergia, ¿no? O estaba yendo a natación y también había ahí la problema de que qué tiene el niño, qué es lo que le pasa, ¿no? Actualmente, ¿cómo se encuentra Sebastián? Tratamos como te comento, durante 6 meses, 7 meses con los tratamientos, dimos con dermatólogos, nos dijeron que era psoriasis a partir de un examen que le hicieron al niño. Ya pudieron diagnosticarlo como una psoriasis. No sabíamos nada de la enfermedad, obviamente fue algo en su momento aterrador porque pues sabíamos que era una enfermedad que no tenía cura, a pesar de que no era una enfermedad grave, que no era contagiosa, que era controlable. Pues decirte que una enfermedad no tiene cura, pues como papá, pues obviamente te mueve el tapete y mucho. Entonces, a partir de ahí dijimos, necesitamos darle al niño alguna medicina que no sea, como ahorita lo mencionaba Sara, con lo que le llaman el esteroide, ¿no? El cortisona, así es. Porque esa es una sustancia que te funciona inmediatamente, pero a la larga también puede tener efectos secundarios y muy fuertes en el organismo. Y de ahí fue como tratamos buscando alternativas, yo buscando en internet como un papá desesperado. Inmediatamente mi sorpresa fue que encontré esta asociación Vida Nueva Sin Psoriasis. Bien. Sin saber dónde estaba, yo dije, yo tengo que ir, porque vi testimonios en la página, vi que había esperanza, que había una solución a ello, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pues obviamente está ubicada en la ciudad en la que radicamos. Bien. Hicimos cita inmediatamente, fuimos con mi familia, nos recibió Sara. Y ahorita Sebastián tiene cerca de 10 meses libre de psoriasis. No tiene ni una huellita, ni una ronchita. Era incómodo ir a cortarle el pelo, porque no querían no querían los estilistas cortarle el pelo al niño, no querían, porque veían las ronchitas, a pesar de que no había ninguna erupción, ningún fluido, no había nada de sangre, era simplemente la manifestación roja de su cuello cabelludo que se podía malinterpretar como si fuera caspa. No querían cortarle el cabello. Todo ese tipo de detallitos el niño obviamente lo resentía, ¿no? Y gracias a Dios, como te comento, tenemos ya 10 meses el niño libre de psoriasis. Estamos muy contentos con el tratamiento. ¿Cuánto tiempo llevó desde que empiezan los síntomas al diagnóstico de psoriasis? A nosotros nos llevó más de 6 meses porque el doctor lo trató como si fuera una alergia.
una alergia y dándole medicinas para alergia. Y nos quitó muchos alimentos. Obviamente no les des lácteos, embutidos, otros alimentos más que pudieran estar detonando ese padecimiento pensando que era alérgico. Y eso fue el tiempo que nos llevó hasta que se le hizo una pequeñita biopsia en una muestra en su pielecita, se le mandó al laboratorio y fue donde llegó el diagnóstico que tenía el niño psoriasis. ¿Les ha cambiado la vida cuando llegan a esta asociación? Claro, pues obviamente tú ves en el estado anímico del niño, ¿no? Inmediatamente él practica fútbol, es un niño que se desenvuelve muy bien con sus compañeritos, se ve obviamente otro niño. Por ahí leyendo un poco sabíamos que esta enfermedad, y lo que nos platicaba Sara con su experiencia, que era una enfermedad que pudiera haber sido hereditaria, emocional, y pues tratamos también de trabajar en un poquito de todas esas áreas para que el niño también pudiera tener un mejor desempeño, ¿no? Y ahorita lo ves el niño y no tiene absolutamente ni una manifestación en su cuerpecito. Eso fue lo que nos pasó gracias a una vida nueva sin psoriasis. ¿También estás de acuerdo, Enrique, a que uno de los problemas a los que se enfrentan es la discriminación? Claro, digo, a nosotros nos tocó, cuando cortamos el cabello en la misma escuela, teníamos que estar casi con un letrero que decía no es contagioso, no es contagioso, ¿no? En la natación, nos topamos mucho con eso, que la gente, obviamente también a él se manifestó mucho en su cabecita y en la cara. Llegó un momento en que su cara estaba prácticamente llena, su manifestación de las ronchitas, de las escamitas de psoriasis. Entonces obviamente era sumamente notorio. Durante el invierno, con tu manga larga, pues obviamente no te das cuenta, pero en el verano, con la manguita corta, con los shorts, la carita descubierta, fue cuando más se le manifestó, y obviamente sí nos topamos también con la discriminación. Sara, ¿cuánto lleva este proyecto? 10 años, sí, hemos sido más de 8,425 personas. ¿Sabes que 120 millones de personas la padecemos en el mundo? Bien. Es impresionante, cada vez una enfermedad tan común y tan desconocida, que por eso estamos muy contentos por esta entrevista, para que toda la gente sepa que estamos Vida Nueva Sin Psoriasis en Facebook, el WhatsApp o celular 81 14 14 81 69. No estás solo, estamos para apoyarte y ayudarte. Y en las redes sociales pueden encontrar más información. En Facebook, Vida Nueva Sin Psoriasis, viene toda la información. Agradecemos nos hayan acompañado esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Continuamos con más. Nuevo León en la historia. 27 de diciembre, 1959. Nuevo León en la historia. Muere en la Ciudad de México el abogado, diplomático e ilustre escritor Alfonso Reyes Ochoa, autor, entre otras obras, de La visión de Anáhuac, La X en la frente y Simpatías y diferencias. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo León en la Hora Nacional. Antes de continuar, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica al 81 20 20 25 13. O bien, nos escriban Facebook a través de nuestra fanpage Nuevo León en la Hora Nacional. Oye, Pilo, ¿tú sabes cuándo y cómo llegó a nuestro estado la tradición de colocar el pino de Navidad? Lo vamos a descubrir con el historiador Leonardo Martínez. Buenas noches, amigos de Nuevo León en la Hora Nacional. La Navidad, sin duda alguna, es una época que nos une y nos hace revivir el pasado con nostalgia. Uno de sus elementos principales es el pino de Navidad, el cual nos damos tiempo de arreglarlo, adornarlo e instalarlo en familia regularmente después que pase el día de la Revolución Mexicana. Pero,
¿Qué datos hay en torno a la historia del pino de Navidad, su origen y su primera aparición en Monterrey? Las crónicas cuentan que el árbol navideño surgió en Alemania en el año 740, esto promovido por San Bonifacio, quien era el sacerdote ahí más importante en Alemania que cristianizó esa zona y que lo adornó con manzanas y velas. Ya para el año 1605 narran los escritos que se empezó a decorar con esferas y guirnaldas como se hace más o menos en la actualidad. En el caso de México, se considera que en el tiempo del imperio de Maximiliano de Habsburgo toma fuerza esta tradición, pero al terminar su gobierno con su fusilamiento fue olvidada. Ya para el año 1878 fue recuperada por Manuel Negrete, un antiguo enemigo de Porfirio Díaz, quien adornó un árbol especialmente para la época navideña y generó expectación en los diarios del país de aquella época. Ya con la mercadotecnia, la televisión, el radio y el cine, en los años 50 del siglo XX, el pino navideño alcanzó su auge en los hogares mexicanos. Pero ¿qué hay sobre el pino navideño en Monterrey? Sobre su origen en Monterrey, existe una referencia muy interesante que nos habla al respecto y que fue rescatada por Ahmed Baltier y el Dr. Pablo Ramos, investigadores del grupo de los Amigos de la Batalla de Monterrey de 1846. En ella aseguran que un soldado austriaco llamado Ernest Pittner, que fue capturado por el general Mariano Escobedo en la batalla de Santa Gertrudis, pasó la Navidad de 1866 en la ciudad de Monterrey, en la casa de una familia alemana. En su estancia en estas tierras, se dio el tiempo de enviar una carta a su madre, que estaba en Viena, diciéndole al respecto: no dudo que has pasado contenta esta época de fiestas. Yo también aquí en Monterrey, e incluso hasta un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto. Bailamos y nos divertimos. Creo que no podemos quejarnos a pesar de nuestra condición de prisioneros. Otro de los elementos esenciales en la Navidad es Santa Claus, y en torno a él existe un hecho curioso e interesante en México. En la Navidad de 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio decidió desaparecer la figura de Santa Claus y sustituirla por la de Quetzalcóatl como símbolo navideño nacionalista. El secretario de Educación de la época, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, manifestó: tuve el gusto de comer con el presidente y durante la comida estuvimos acordando y me dio la idea de sustituir en las tradiciones extranjeras de Navidad, que no es nuestra, cambiándola por algo especialmente mexicano, como Quetzalcóatl, sustituir a los reyes y a Santa Claus. Se aseguraba que Santa Claus era una imagen adoptada y heredada por el porfiriato, representando también una intromisión del extranjero en las costumbres de nuestro país. El 22 de diciembre de 1930 hubo un gran evento donde se montó un escenario con temáticas alusivas a la cultura azteca. Cabe aclarar que los Reyes Magos no fueron marginados del evento como se había planeado al principio. Hubo alrededor de 15,000 niños a los cuales la señora Josefina Ortiz de Ayala, esposa del presidente, les entregó regalos y juguetes en nombre de Quetzalcóatl. Interesantes datos, ¿no? Espero que en estas fechas reine en sus hogares la paz y la felicidad. Mis mejores deseos para todos los radioescuchas de Nuevo León en la Hora Nacional. El pavo de Nochebuena. El pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI. Los aztecas se lo habían hecho probar al conquistador Hernán Cortés, a quien le agradó y se lo llevó a España. Las fiestas navideñas no empiezan sin que un grupo de personas prepare su lista para interpretarlos. Y sí, nos referimos a los villancicos. Temas que se concentran, entre otros, en el Niño Jesús, Reyes Magos y los pastores. Pero, ¿desde cuándo son un género musical enfocados a la Navidad?
Para conocer el origen de estos, nos acompaña en cabina el musicólogo regiomontano Arnoldo Nerio. Bienvenidos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a la Hora Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y es que tenemos duda, desde que tenemos uso de razón hemos escuchado los villancicos, pero maestro Arnoldo, ¿qué es un villancico y cuál es su origen? Bueno, los villancicos navideños, y lo estoy acotando por una razón que voy a explicar al rato, tienen su origen desde muchos siglos atrás. Algunos autores consideran que San Francisco de Asís, que fue un gran promotor de los nacimientos vivientes, también comenzó con esta tradición de canciones navideñas relacionadas con el tema de la Navidad. Hay que ver que los villancicos son un subgénero de la música navideña. Hay muchas músicas navideñas, hay música instrumental, hay cosas que están alrededor de la Navidad, pero los villancicos como canciones tradicionales en lenguas vernáculas referidos al tema del nacimiento de Jesús, podríamos decir que datan de la Edad Media. Con el paso de los años se han agregado diferentes ritmos musicales. ¿Cuáles son los instrumentos originales para interpretar los villancicos? Bueno, eso es complicado de definir porque, primero que nada, la voz es el instrumento predilecto y si nos vamos a las diferentes modalidades de villancicos en los distintos países de Europa, que es donde esto nace, esta tradición, pues nos vamos a encontrar con una gran variedad. Por ejemplo, los villancicos en España y en América Latina tienen un origen muy particular, porque el nombre mismo de villancico hace referencia a un villano a la villa, es decir, a gente rústica. Eran canciones con temas rústicos que desde el siglo XIV aproximadamente se estaban cantando, pero con el paso del tiempo, en la segunda mitad del siglo XVI, se empezaron a hacer villancicos sobre temas religiosos en lengua vernácula y no en latín, que era la lengua de la iglesia en esa época, básicamente con la intención de adentrar a los catecúmenos, a la gente que se aproximaba a la iglesia y a la gente en general acerca de los temas de la fe. Pero los villancicos navideños, los que se referían al tema de Navidad, se hicieron muy populares tanto en España como en América Latina en la época virreinal, ¿sí? En México, por ejemplo, había villancicos sobre textos evidentemente relacionados con el nacimiento del Niño Dios y con la visita de los Reyes Magos, pero ahí se utilizaban muchos instrumentos. Era un género muy curioso que mezclaba lo popular y lo profano con lo religioso. Entonces se cantaba en lenguas para que la gente lo entendiera, de manera que nos encontramos con algunos villancicos de esa época, siglo XVI y XVII, escritos en una jerigonza que se parece a una lengua africana, algunas que mezclan palabras náhuatl con palabras en español y otras que imitan dialectos. Los temas que solemos cantar, Campana sobre Campana, Los peces en el río, Marimorena, por ejemplo, hasta donde tenemos entendido, como lo menciona, no son de origen mexicano. ¿Cuál se consideraría uno nacido en nuestra tierra y quién fue el autor o autora? Bueno, tenemos una gran cantidad de villancicos de origen mexicano si nos remitimos a la parte histórica, porque en la época virreinal, con un lenguaje traído de Europa, los maestros de capilla o encargados de la música en iglesias y catedrales solían componer para la Navidad villancicos. Incluso había concursos, villancicos muy elaborados para distintas voces, con acompañamiento de múltiples instrumentos como guitarras de aquella época, arpas, etc. Un villancico muy interesante, creo yo, es de Gaspar Fernández, compositor de origen portugués, quien estuvo laborando en Oaxaca y en Puebla. Y Gaspar Fernández escribió un villancico llamado Xicochiconetzintle, que tiene que ver con hacer dormir al niño Dios, ¿sí? Y está escrito en náhuatl, más bien en lengua mestiza, porque pone un par de palabras en español, pero básicamente es un villancico, pues imagínate, de origen náhuatl, ¿no? Pero compuesto por un europeo en México. Pues eso más mexicano no podría ser, porque demuestra ese crisol de culturas que es nuestro país. Pero de los villancicos populares, modernos, es que es una gran variedad y ya se han hecho adaptaciones a diferentes lenguas, ¿no? Yo creo que valdría la pena mencionar, aunque no sea propiamente un villancico, la maravillosa música para las posadas y los cantos para pedir posada, porque eso es un episodio muy interesante de una representación pseudo-teatral que va muy de la mano con lo que pasaba también en la época virreinal, pero que yo lo considero auténticamente mexicano, solamente que no sé quién será el autor de esa música. No quiero dejar de mencionar que hay un villancico
de un maestro mexicano que se asentó en Monterrey. Ya falleció el maestro Silvino Jaramillo, quien fuera maestro de periodismo, además en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él tiene un villancico muy hermoso que se llama México, Ángel y Pastor. Quizás no todo el mundo lo conozca, está grabado por ahí y es un villancico que se puede decir que es muy propio, y puesto que el maestro Jaramillo, que originario de Michoacán, vino a vivir aquí a Monterrey, pues podemos decir que de alguna forma es un villancico regiomontano. ¿Todos los villancicos tienen que estar relacionados con lo religioso o no necesariamente es así? Hay algunos villancicos que históricamente han surgido, por ejemplo en Alemania, uno que se llama O Tannenbaum, que es tan, 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 así suena, ¿no? Ese villancico originalmente no tenía nada que ver con la Navidad, porque habla más bien el texto original de un árbol, ¿verdad? Y de cómo permanece verde el árbol, habla acerca de la permanencia y de la duración de la vida, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, allá por fines del siglo XIX, se le empezó a dar una connotación ya más precisamente relacionada con la tradición del árbol navideño, y bueno, pues así se convirtió en un villancico. Maestro, agradecemos mucho que nos haya podido acompañar esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional, pero por último no queremos dejar de mencionar, compartir con la gente un poco sobre su oficio, profesión, musicólogo, que no es muy común escucharla. ¿Qué se desarrolla e investiga en esta rama, la musicología? La musicología es una de esas ramas de estudio que puede tener muchas aplicaciones. Hay musicólogos que se dedican, por ejemplo, a la crítica musical o a la reseña de conciertos. Hay musicólogos que elaboran notas de programas para conciertos. Hay musicólogos que se dedican a la investigación histórica y también a la elaboración de trabajos de análisis estilístico de obras musicales, particularmente de la música de concierto, de diferentes tiempos y regiones del planeta. Hay una especialidad también que es la etnomusicología, muy interesante. El etnomusicólogo se dedica a estudiar las tradiciones musicales de diversas culturas. Maestro, ¿y dónde estudió la musicología? Bueno, yo busqué estudiar fuera del país porque en ese entonces no había en México una universidad que ofreciera la musicología así como yo lo necesitaba. Había una carrera de etnomusicología entonces en la UNAM, me acuerdo, pero busqué la manera de ir a estudiar a la ciudad de Cracovia, en Polonia, en la Universidad Jagiellona, que es una de las universidades más antiguas de Europa Oriental, y bueno, pues eso fue lo que hice. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. ¿Qué te parece, Fernanda, si hacemos una referencia musical respecto a lo que nos acaba de platicar el musicólogo Arnoldo Nerio, escuchando México, Ángel y Pastor de Silvano Jaramillo? Pastores hicieron una coral. Dizque pa' cantarle al niño que ha nacido en el portal. Y cuando le sale la va a comenzar y toda la gente rodeada está. Guarache, me subiste la llegó.
No queremos terminar este espacio sin desear una excelente Nochebuena y feliz Navidad acompañado de sus seres queridos. Compartimos nuestros mejores deseos con ustedes. Agradecemos el valor de su atención en una emisión más. Se despiden de ustedes Fernanda López y Porfirio Medellín. Deseamos que tengan una gran noche. Controles técnicos, Omar Castillo y Roberto Rodríguez. Relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción general del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano.